Mi intervención va a ser bastante breve porque tenemos panelistas que realmente merecen que les dediquemos el tiempo. El comité se propuso hacer esta actividad con la finalidad de que todos salgamos de aquí tratando, sabiendo exactamente de qué se trata el capitalismo, qué es, cuál es su historia, cuál es su desarrollo y cuál es su realidad actual. Y que podamos contárselo a otros, sin tener baches en la información o por lo menos que podamos rebatir la información trucha que se difunde acerca de qué se trata precisamente. Estamos metidos dentro del neoliberalismo desde hace por lo menos 30 años acá en la Argentina, en el continente en general, desde mucho antes. Entonces, el comité propuso la lectura de 2 libros como referentes para alcanzar este objetivo, que son Breve Historia del Infierno de Eric Fusen, que está en todos los tipos de diarios, y un libro que seguramente muchos de ustedes ya leyeron, que es el de Naomi Klein, La doctrina del shock, El auge del capitalismo del desarrollo, donde Naomi Klein historia del neoliberalismo hasta el año 2007, antes de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, y la crisis que todavía no terminó, a nivel mundial a partir de eso. Y Eric Fusen se ocupa, abarca un periodo que llega a algunos años más. De manera que en este encuadre yo voy a hacer mi exposición en 3 círculos concéntricos. El más grande de ellos, el que abarca a los otros dos, que incluye a los otros dos, mejor dicho, el concepto gramsciano de bloque histórico y el de hegemonía. Me parece importante explicitar estos dos conceptos para poder comprender que en este momento el neoliberalismo expresa un bloque histórico y es absolutamente hegemónico. En segundo lugar, voy a tratar de hacer una grosera línea de tiempo de los hitos que marcaron la historia del neoliberalismo en los últimos 60 años. Y por último, el círculo más pequeño se refiere concretamente a nosotros, uruguayos inmigrantes, en la Argentina, bajo un gobierno neoliberal, que somos, no somos precisamente de sus simpáticos, ni por el carácter de inmigrante, ni por nuestra condición de padre, ninguna de las dos cosas. A esto me refiero a que la política del comité de base apunta precisamente a eso, a atender a este colectivo de inmigrantes uruguayos en la Argentina. Así que respecto a lo primero, es simplemente recordar lo que seguramente todos ustedes alguna vez leyeron y conocen, que Gramsci define como bloque histórico al conjunto de relaciones que se establecen entre la estructura y la superestructura, tomando como base los conceptos marxistas de estas dos palabras, o sea, las relaciones económicas que hay en una sociedad, las formas que toma el Estado, el poder coercitivo que el Estado tiene sobre la sociedad, las organizaciones civiles que hay por fuera del Estado, y el conjunto de valores, de hábitos, de costumbres, de creencias que la gente tiene. Todo esto constituye un bloque histórico que da lugar a una forma de vivir de la humanidad que él llama hegemonía. Y que todo el mundo acepta, sin preguntarse por qué, ni cómo, ni cuándo, y si una cosa son así, si una cosa así, ya está. Es la hegemonía, es como se vive. Esto lo estoy diciendo deliberadamente, sin ninguna jerga académica, porque de lo que se trata es de tratar de comprender, porque es muy enredado si entramos
dejar claro esto porque después de la Revolución Rusa, y sobre todo después de la crisis del 29, la humanidad entera se tuvo que preguntar y resolver cómo iban a repartir los recursos de la región. Pedro, perdón, se pierde la voz. Disponibles. Pedro, se pierde la voz y no va a acercar el micrófono. Los recursos disponibles. Estos dos hechos que fueron consecutivos, separados por 10, 12 años, dieron lugar a que la humanidad tuviera la obligación de preguntarse cómo iban a distribuir los recursos. Y veníamos de una tradición económica y de una tradición política que venía del siglo XIX. En el siglo XIX aparecieron los registros más importantes que hay de la teoría económica como disciplina independiente, digamos. Los fundadores están ahí. Ahí aparece Adam Smith, David Ricardo, en fin. En realidad son de 1700, son del 18, pero en el 19, con la Revolución Industrial, un proyecto político conservador, el laissez-faire se impone como la norma. La Revolución del 17, la crisis del 29, destruyen el laissez-faire, literalmente, políticamente y económicamente. Aparece que el keynesianismo hubo respuesta. Para mantener el sistema, aparece el keynesianismo. Keynes propone que el Estado empiece a participar en la economía, establezca regulaciones, la obra pública sea uno de los tantos motores, empiezan a hacerse concesiones a la clase obrera, a otorgarse algunos derechos. La crisis de todos modos no termina con eso y solo sale de la crisis con la Segunda Guerra Mundial. Quedan como rezago de los liberales, los viejos liberales, algunos académicos. Los más importantes, que todo el mundo conoce, Milton Friedman, Von Hayek en Austria, daba clases en la Universidad de Londres, Friedman en Chicago, en Estados Unidos. En 1947 fundan la Sociedad de Montpellier en Suiza, patrocinada por bancos y comerciantes suizos, y se proponen terminar con el keynesianismo y ni hablar de lo que significaba el cupo del comunismo. Y hacen un plan de desarrollo teórico que lo cumplen al pie de la letra. La verdad es que eso han sido muy eficaces. La Universidad de Chicago pasó a ser una escuela donde se enseña una sola teoría económica. La Escuela de Economía de Londres es donde se formó Jorge Valle, por si no lo sabían. Von Hayek fue su profesor. Pero no tienen ninguna evidencia empírica siquiera de que lo que dicen sea posible. No existe en la historia económica de la humanidad lo que estos tipos hacen, lo que han hecho. No existía. No podían demostrar de ninguna manera más que con 57.000 ecuaciones matemáticas incomprensibles que lo que ellos decían era cierto. Tuvieron que esperar hasta 1973, el 11 de septiembre de 1973, con el golpe contra Salvador Allende, los neoliberales del mundo entero desembarcan en Chile y ponen un laboratorio que hace el gran experimento. Acá nadie se puede quejar, nadie puede protestar si le sacan un derecho, si le bajan el sueldo, si no hay más indemnizaciones por despido,
si no hay trabajo, simplemente porque eso costaba la muerte. Era metal quejarse. Así que preparan el famoso ladrillo, que así se llamaba el plan económico, y le entregaron al general 2 días después del golpe. El propio Friedman se ocupó de que así fuera, y pusieron en marcha un plan económico que, si ustedes se acuerdan, en el año 1983, Buenos Aires estaba lleno de chilenos. Chile tenía más de un 30% de su ocupación. Uno de los países más prósperos y más ricos de Latinoamérica siempre. No hay otra manera de que las políticas neoliberales sean implementadas, por otra parte. Todas las dictaduras de la década del 70 tuvieron esa finalidad en el continente sudamericano y esa orientación económica y política. En el Uruguay, el primer ministro de Economía de la dictadura cívico-militar fue Alejandro de Pichera, no sé si se acuerdan, que era un alumno de la Universidad de Chicago. Un Chicago hoy de pura cepa. Entonces, claro, cosas a las que los uruguayos teníamos como hegemónicas, en términos gramscianos, que existiera, por ejemplo, la Dirección Nacional de Subsistencia, creada por el vallismo para que lo que uno compra en el supermercado a 10 pesos, el que no lo puede pagar, lo compra en la feria de la Dirección Nacional de Subsistencia del barrio a 4. ¿Se acuerdan todos los organismos? Los que somos grandes la vemos ni hablar de la educación pública, de la salud pública, de los grandes temas de lo que se debe ocupar el Estado si quiere cuidar a sus ciudadanos, o si ese es su propósito. Esa época no terminó. El neoliberalismo en este momento en el mundo entero es hegemónico, está todavía en auge en los países centrales. Algunos discuten si tiene una crisis coyuntural en este momento y si Trump es el que representa o emergente de esa crisis coyuntural, o el Brexit es una expresión de una crisis coyuntural, o si esta crisis es orgánica o no. La verdad es que no parece ser una crisis orgánica de alguna manera. El neoliberalismo sigue siendo en este momento el mainstream, el pensamiento único. Y es lo que se enseña en las universidades en todo el mundo. Y es lo único que se enseña en las escuelas de economía de todo el mundo. El neoliberalismo tiene como características que sus fuentes teóricas abrevan en los clásicos liberales, pero toman de ellos únicamente lo que les conviene. En realidad, si uno se pone a leer a Adam Smith, no tiene de neoliberal ni la mitad de lo que los neoliberales dicen. Y todo lo demás que dicen los neoliberales, yo me permito hablar en estos términos porque no soy economista, son supuestos. Todo empieza con un supuesto. Supongamos que existe un mercado perfecto. ¿Alguien conoció alguno alguna vez? Supongamos que el consumidor es un consumidor racional. Entonces uno va a buscar qué es un consumidor racional y resulta que el consumidor racional es una persona que conoce todo de todo y sabe cuánto cuesta un jean en Morón, en San Martín, en la avenida Santa Fe, en La Ferrere, en La Plata, en Tucumán, y va a ir a comprarlo exactamente donde está más barato. No existe esa cosa. Premisas falsas, premisas supuestas, a partir de las cuales hagan una serie de conclusiones con razonamientos lógicos que llevan a cualquier parte. La emisión de dinero produce inflación. Uno de los dogmas que son, digamos, de lo que no están dispuestos ni siquiera a discutir. Bueno,
hay mucha inflación y no hay inversión. Por lo tanto, el neoliberalismo empieza con una escuela económica, pero va abarcando otros aspectos de la vida de la gente, sobre todo cuando se apropian del aparato del Estado. Miren, hoy en el página 12 y en La Nación también estaba, la Real Academia Española propone incorporar a partir de diciembre la palabra posverdad en el diccionario. Y esto tiene que ver con lo que es el pensamiento hegemónico y con lo que es posverdad. El director de la Real Academia aseguró que el concepto aparecido en el contexto de la globalización es interesante, a la vez que preocupante. En su conferencia, Villanueva repasó algunos antecedentes históricos, políticos y literarios de la posmodernidad, de la posmoderna posverdad, y subrayó el potencial de la retórica para hacer locutivamente real lo imaginario, o simplemente lo falso, que entonces entronca directamente con la sentencia de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Yo hacía mención a esto porque lo que el neoliberalismo pregona, nosotros lo vemos todos los días por ejemplo, las declaraciones de los funcionarios del gobierno. Es exactamente lo contrario de lo que sucede. Pero por lo menos la mitad de la población está claro. Lo que dicen que quieren hacer, las medidas que toman van directamente en contra de lo que dicen que quieren hacer. Pero es lo que la gente cree. Entonces, las características estrictamente económicas y cuál fue el desarrollo político que tuvo en todos los países el neoliberalismo en los últimos 30 años, podría mencionar un hito que es muy importante, que es la victoria de Reagan y de Thatcher del 79 y 80 en el mundo entero, y que fueron los que terminaron de consolidar al neoliberalismo como corriente y destruir el estado de bienestar, el comienzo de la destrucción del estado de bienestar que se había dado a partir después de la terminada Segunda Guerra, comienza con estos dos personajes. Tanto Friedman como von Hayek tuvieron mucho que ver en la gobernabilidad y la. Terminaron dominando el mundo. Cuando cae el muro, asesoran a los gobiernos que emergen después de la caída del socialismo. Le rompen la revolución a Mandela, le destruyen el país a Polonia, le destruyen el país a Hungría, le destruyen a Rusia lo que tenía. Y hasta terminamos con un ruso dueño de un equipo de fútbol inglés como consecuencia de eso, porque crearon la famosa mafia rusa. Eso fue el neoliberalismo puro. Asesorados siempre por el Fondo Monetario Internacional. Se crearon un orden de organismos internacionales, se ocuparon de tenerlos para que controlen, vigilen, bajen línea, asegurarse de que las cosas tenían que ser como ellos dicen, no de otra manera. Achicar el Estado, que cada uno se arregle como pueda, y el que ya la tiene, ese es el dueño del Estado. Y ese es el No se escucha. Bueno, yo muevo la cabeza un poco. Está el micrófono ahí. Solo lo último. Las tres frases últimas. No me acuerdo lo que decía. De manera que
quiero hacer una última mención a nuestra función, a lo que nosotros nos proponemos como comité de base. Nosotros vivimos en la Argentina, vivimos en Buenos Aires, somos uruguayos. A esta altura probablemente más argentinos que uruguayos, pero ese es un comentario que lo ponemos bien en la frente, de hecho estamos dentro del Frente Amplio. Pero tenemos claramente advertido que tenemos un enemigo común con todos los sectores populares de Sudamérica y que se llama neoliberalismo, que son sus políticas las que hemos vivido desde la dictadura para acá, que son sus políticas las que tuvo el menemismo, que ya tenemos sus experiencias que terminaron en el 2001 y que en el último año y medio, en la Argentina en particular, están reiterando los mismos elementos. La política económica del gobierno actual no es diferente del programa del 2 de abril de Martínez León de 1976. Entonces, nos proponemos abrirnos a todos los ciudadanos uruguayos que viven en la Argentina, a todos los ciudadanos argentinos que quieren acompañarnos, ni hablar a las demás colectividades inmigrantes, paraguayos, bolivianos, venezolanos, chilenos, lo que quieran, que vivimos acá y que somos, o vamos a ser, potencialmente somos blancos de ataques de este gobierno, porque justifican con la migración sus políticas o los desastres que tienen como consecuencia sus políticas. Y resulta que yo estoy robando el trabajo a un argentino, ¿no? En realidad me lo gané. O sea, en la entrevista había otros candidatos que me eran uruguayos, que me gané yo. Pero bueno, y así mismo hablan de meritocracia, otro de los grandes conceptos que manejan como que cada uno puede hacer la vida, como si el ser humano pudiera hacer la vida por sí mismo solo. Es una locura la filosofía de vida. Yo no quiero abundar en citas porque sería muy aburrido. Así que termino reafirmando la línea de apertura del comité a la integración de todos los que en este momento estamos en contra del neoliberalismo y en tomar acciones concretas para que en las elecciones en cualquier país del continente podamos incidir, influir, que ese 1,5 o 2% por el que se gana o se pierde, podamos aportarlo para el lado del campo nacional. Así que le dejo la palabra a mi compañero.